Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio que transmitimos cada tarde, cada lunes, cada día, de lunes a viernes, cada día de lunes a viernes a las 6 p.m. hora de Centroamérica. Le mandamos un cariño a aquellos que nos ven a través de nuestro Facebook, ¿sí? A través de nuestro Facebook y Facebook Live, y también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Le mandamos un gran cariño a la gente que nos mira, a la gente que nos ve, que nos manda mensaje. Un gran cariño para todos los que nos ven tanto en nuestro Facebook Live Federico Núñez como también en nuestro canal de YouTube Vida para Todos CR. Suscríbete a nuestro canal para poder ver por YouTube todos los videos que transmitimos en vivo. Hoy estamos en nuestra emisión número 912 emisiones en vivo. Muy bien, queridos amigos, qué bueno que estemos juntos aquí para compartir esta tarde un buen tiempo de reflexión de la palabra de Dios. ¿Saben de qué quiero hablarles hoy? Hay un tema en la Biblia que es súper importante, como todos los demás temas, ¿no? Como todos los demás temas, pero quiero hablarle un poco acerca del nuevo nacimiento. Hay una palabra que quiero leer que está en el libro de 2 de Corintios, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 5, recuerde que leemos nosotros la palabra de Dios, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 5 dice, verso 17 en adelante, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todo, con todo. Otra versión dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura, nueva creación, nuevo nacimiento, ¿no? Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Cuando uno piensa en esto, en nuestros últimos tiempos, hemos estado aprendiendo muchas cosas, pero algunas personas creen, y voy a empezar así, algunas personas creen que porque van a la iglesia ya son nuevas criaturas. Otras personas creen que porque provienen de una familia cristiana ya son nueva criatura. Y eso es un error. Quiero tratar de dilucidar el tema hoy. Bueno, algunos creen que Dios es el Padre de todos los hombres y que todos somos hijos de Dios, y esto tampoco es verdad. Solamente, escuche esto, solamente los que pertenecen a la familia de Cristo tienen a Dios como su Padre. Los que pertenecen a la familia de Adán y no reconocen a Jesús como el Mesías, ¿no? Tienen como padre a Satanás, como su padre. Cierto día, Jesús hablaba con algunos dirigentes religiosos de la ciudad de Jerusalén, donde estaban todos los religiosos, y ellos afirmaban que Abraham era su padre. Afirmaban que Dios era el padre de ellos porque ellos eran descendientes de Abraham. Descendientes, familia, yo soy familia de, porque vengo del linaje de. Pero sus corazones eran malos. Odiaban a Jesús, el Mesías, el enviado del Padre. Lo desechaban, lo desmerecían y querían matarle. Jesús sabía esto. Por eso le dice Jesús,
si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo salí de Dios y he venido a ustedes. Imagínense todos los religiosos de la época diciendo, no, nosotros somos hijos de Dios porque nuestro padre fue Abraham. Nosotros venimos del linaje de Abraham. Si vuestro padre fuere Dios, ¿no? Ellos decían, nosotros entonces somos hijos de Dios. Jesús le dice, si vuestro padre fuere Dios, claramente demostró que Dios no era el padre de ellos. Demostró cómo. Para hacerlo más evidente todavía, le dijo quién era el padre espiritual de ellos, ¿no? Allí en el Evangelio de Juan, en capítulo 8, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Más claro que eso, imposible, ¿no? Así que estos hombres, estos religiosos de la época, que pretendían tener a Dios como padre, porque algunas personas dicen, nosotros tenemos Dios en nuestro Padre, todos somos hijos de Dios. Pero si hay odio en el corazón y no creen en Jesús, no son hijos de Dios. La misma cosa es cierta que a todos los que creen en el Señor Jesucristo, si tú eres uno de los que creen en el Señor Jesucristo, Dios te está invitando, ¿sí?, a que permanezcas allí. Porque el Señor ha hecho todo lo posible, la obra salvífica, salvadora, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que podamos nacer de nuevo. ¿Qué es esto? Dice, si alguno está, ya estás en Cristo. Si vos estás en Cristo, sos una nueva creación. Naciste de nuevo. Volviste a nacer. Veo que algunas personas dicen, tuve un accidente y la verdad que por poco no pasé al otro lado. Volví a nacer. Bueno, si esas cosas de la vida natural te hacen creer que hay un nuevo nacimiento, cuánto más todavía tienes que nacer de nuevo. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se encuentra el relato de un hombre, ¿sí? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, está el relato de un hombre llamado Nicodemo, ¿no? Capítulo 3. Nicodemo se acerca a Jesús como un miembro de los fariseos. Él era miembro de aquel grupo religioso que justamente acabo de mencionar, que ellos decían, nosotros somos todos hijos de Dios porque nuestro padre es Abraham y nosotros somos del linaje de Abraham. Esto es lo mismo que decir, como dije al inicio, es lo mismo que decir, mi papá es cristiano, mi mamá, mi abuelita era cristiana, nosotros somos todos en la casa cristianos. Pero nunca le entregué mi corazón a Cristo, nunca acepté a Cristo en mi corazón, entonces no eres un hijo de Dios. Además todavía, si además de eso, albergas en tu corazón, estás guardando en tu corazón odio y rechazas a Jesús, no estás creyendo en Él, no tienes temor de lo que Dios puede hacer en tu vida, obviamente que no eres. Por eso, cuando Nicodemo habrá escuchado todo este relato de Jesús que le dice, vuestro padre, ustedes saben que el padre de ustedes es el diablo, yo creo que esa cosa le quedó dando vuelta a él, no le quedó dando vuelta y pensó y dije, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No entiendo, porque yo estudié la palabra, años me he consagrado, he tratado de guardar todo, pero algo falta, ¿no? Él conocía las Escrituras muy bien, pero había en su corazón algo que le estaba llamando la atención. Él era maestro de los judíos, un maestro que enseñaba la palabra, ¿no?, en aquellos días, pero llegó a Jesús de noche. Primero que nada, y ya empezó bien, ¿no? Ya empezó bien, reconoció que Jesús tenía el poder de Dios en su vida. Si uno lee el relato, dice, aquí sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él comienza muy bien. Él hace una preciosa introducción para poder empezar la charla con Jesús. ¿Por qué empieza así el Señor? ¿Por qué empieza así Nicodemo? Porque él necesitaba algo más que una enseñanza. Él sabía la Escritura. Él necesitaba este nuevo nacimiento
que menciona Segunda de Corintios, ¿no? Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él necesitaba. Jesús le va a decir en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso Nicodemo empieza a decir, Rabí, dice, sabemos que eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús inmediatamente, conociendo el corazón de Nicodemo, le contesta la pregunta todavía no preguntada. Le contesta la pregunta que todavía Nicodemo no hace, pero que es el gran interrogante de su vida. Jesús le dice, de veras te aseguro que quien no nazca espiritualmente de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él estaba preocupado porque él quería ver el reino de Dios. Entonces Jesús le dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Sencillamente es esto, ¿no? Esta declaración tiene que haber sorprendido en alguna manera a Nicodemo, tiene que haberlo sorprendido. No era un judío cualquiera, era el miembro de la raza escogida de Dios, era un buen hombre, un hombre moral, él era un maestro entre los judíos, un rabí, y si Nicodemo era todas estas cosas y todavía era miembro de la familia de Adán, es que él no estaba reconociendo, antes no estaba reconociendo al Hijo de Dios. Entonces Jesús trata de darle una explicación, porque él dice, pero ¿cómo yo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo tengo que nacer de nuevo? ¿No? Él no entiende este asunto, entonces dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Verso 4, él no está entendiendo. Dice, él está pensando de manera literal, ¿no? Dice, siendo ya viejo, preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces Jesús le va a dar la explicación. Fíjese que esa era la respuesta que él esperaba. La pregunta que no hizo, que Jesús le contesta de manera inmediata, y en el verso 4 en adelante Jesús le dice, mire, el tema es este, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, dice, es necesario nacer de nuevo, es necesario un nuevo nacimiento. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. El Señor le declara en este pasaje la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Yo te aseguro, verso 5, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar, porque lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprende de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y él se sorprende. ¿Por qué le dice no te sorprende? Porque él creyó que la vida que llevaba era suficiente para pararse delante de Dios cuando llegara el tiempo. Es necesario. No importa quién seas, no importa si tu abuelita era creyente, si tu papá es pastor, si en realidad de alguna manera tu familia ha sido cristiana por varias generaciones, si tú no naciste de nuevo, no eres una nueva criatura, no vas a ver el reino de Dios. Todavía eres hijo de Adán y tu padre es el diablo, tal como lo enseña Jesús. Por eso es necesario nacer de nuevo, ¿no? Por eso dice, os es necesario, no importa quién seas, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba, es decir, del Espíritu. No hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios. Si no eres una criatura, sí, una criatura de Dios, que naciste por voluntad de Dios, que tienes el Espíritu, el soplo de vida de Dios, pero como llega el momento en que tú piensas y que entiendes la palabra y que entiendes la vida y alguien te predica de Cristo y vos decís, no, Cristo, no quiero saber nada de Dios, a mí no me vengan con esas cosas de Dios. No naciste de nuevo, no vas a ver el reino. El requisito para el nuevo nacimiento es la fe en el Cristo crucificado. Es la fe en el Cristo enviado del Padre. El Cristo que murió por nuestros pecados. Por eso esto se lo explicó el Señor Jesús a Nicodemo al recordarle de algo que pasó a los israelitas mientras viajaban en el desierto. Cuando los israelitas habían viajado por el desierto, el pueblo se había quejado contra Moisés, de modo que el Señor envió serpientes ardientes entre ellos y aquel que mordía la serpiente moría. El pueblo confesó su pecado, imploró a Moisés que lo liberara.
¿no? Y después Moisés oró a Dios y el Señor les dijo que hicieran una serpiente de bronce y que la pusieran sobre un asta para que todo aquel que la mirara viviría. Hizo Moisés como Dios le había ordenado. Y dice, cuando alguna serpiente mordía, dice allí el libro de Números, cuando alguna serpiente mordía a un judío, este miraba a la serpiente que estaba allí y vivía. Entonces Jesús dice, y como Moisés, ¿no? Por eso en el 3.14, un poco más aquí adelante, dice, y como Moisés, le está recordando, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna, ¿no? Dice, Moisés levantó la serpiente en el desierto para que vivan arrepentidos, decían, miraban y creían y vivían. Dice, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado, habla de la crucifixión, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Esto habla de la crucifixión, que es el pago por nuestros pecados, nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz con Dios viene por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, que se arrepienta y crea, dice, no solamente va a tener vida, en aquel momento era vida física, ahora es vida eterna. Es necesario. Entonces, como los israelitas fueron salvados en el desierto ante la mordedura de aquella serpiente por mirar con fe a la serpiente en el asta aquella, así nosotros también somos salvados de la muerte por mirar con fe la obra salvadora de Jesucristo en la cruz del Calvario. El nuevo nacimiento es algo que todos tenemos que tener. No podemos evitar no nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es por la palabra, y por el Espíritu, por la palabra, ¿no? Es obra del Espíritu usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin creer la palabra, porque nosotros no vamos a ver la cruz como lo vieron aquellos que tuvieron en la generación de Jesús, ¿no? Nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu. Y voy a leerles 2 versículos para cerrar este día, luego vamos a continuar mañana con este tema, 2 versículos que presentan este tema muy claro. En primer lugar, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. El primer nacimiento, cuando nosotros nacemos literalmente, físicamente, es un nacimiento corruptible porque este cuerpo muere. Pero el segundo nacimiento hace que nuestra vida se transforme de una manera que puede morir el cuerpo puede perecer, pero cuando el espíritu está preparado con Cristo, ya no es corruptible, entonces el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y eso sucede por medio de la palabra de Dios. Eso sucede por medio de la palabra y por el Espíritu. Por eso es que Jesús le decía a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, es decir, va a quedar acá. Pero lo que es nacido del Espíritu, es incorruptible, nacido de la palabra de Dios, por la fe de la palabra de Dios, y esa persona va a llegar a ver el reino del Señor Jesucristo. Es decir, va a llegar ante la presencia del Padre. ¿Crees o no crees que es necesario nacer de nuevo? Es totalmente necesario. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Ahora ya, en 30 segundos. Di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, necesito nacer de nuevo. Creo en el nuevo nacimiento. Creo, Señor, que debo nacer de nuevo. Creo que debo nacer del agua y del Espíritu de la misma forma que Nicodemo para poder ver el reino de Dios. Acepto a Jesucristo en mi corazón. Lo recibo como el Señor de mi vida, el Hijo de Dios, el enviado del Padre que vino a rescatarme y a perdonar mis pecados para llevarme con Él hasta la eternidad. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, querido amigo, hasta aquí llegamos hoy con este tema, pero mañana vamos a continuar hablando de este mismo tema. Así que te mando un abrazo, nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao.